Queridos hermanos sacerdotes, queridos hermanos y hermanas, en los corazones de Jesús y de María, en este primer sábado de este año nuevo, el mes de enero de 2023. En fechas recientes, como bien sabéis, hemos tenido acontecimientos importantes, yo diría que para la historia también de la humanidad, ¿no? Pero sobre todo de la Iglesia. Me estoy refiriendo, como podéis intuir o pensar, en la llamada, por así decirlo, que Dios ha hecho el día 31 de diciembre al Papa emérito Benedicto XVI. Dios lo llama a su presencia y hace tan solo 2 días el Papa Francisco celebró el funeral por su eterno descanso de este santo varón, así le podemos decir sin duda ninguna, que podríamos resumir, entre otras virtudes que sin duda tenía, su sabiduría y humildad al mismo tiempo, cosa nada fácil. Siendo un hombre de mucha preparación, un gran teólogo, probablemente el mayor del siglo XX, siglo XXI, y uno de los más grandes, así quedará creo para la historia de la misma Iglesia en todos los siglos. Puede ser que algún día, no me extrañaría, ¿verdad? Y así lo han comentado personas más entendidas, que con el tiempo, el paso del tiempo, se ha declarado Benedicto XVI doctor de la Iglesia. Por eso me ha parecido oportuno, aparte de tenerle presente este día, este primer sábado después de su muerte, enfocar la homilía de hoy del bautismo del Señor, que es la fiesta que celebramos, con palabras tomadas literalmente de las que él, alguna vez que otra, pronunció para explicar este misterio del bautismo del Señor. Yo creo que lo mejor que podemos hacer para así comprobar una vez más la sabiduría de este hombre santo y humilde. Contaba con motivo del fallecimiento del Papa emérito, un sacerdote que cuando escribió esa trilogía, después reunida en un solo libro, Jesús de Nazaret, se lo dijo directamente al Papa: pues le felicito por la obra tan buena que ha hecho usted. Dice que él, agachando la cabeza con humildad, dijo: bueno, no tiene importancia, no tiene importancia, ¿eh? Eso es un signo con ese detalle simplemente que demuestra, como estamos diciendo, la humildad de este hombre de Dios, que hasta ahora ha estado ahí oculto, casi sin aparecer, y rezando, sacrificándose y pidiendo por la Iglesia y por aquel que desde el principio él siempre reconoció como el Papa de la Iglesia actual, el Papa Francisco. Ese supuesto mentiroso, diría yo, enfrentamiento que quisieron poner entre ambos, pues ha demostrado de muchas maneras que ha sido mentira, sino todo lo contrario, esa cercanía, ese respeto mutuo y esa obediencia que el Papa ya emérito desde el principio mostró al Papa Francisco. 2 estilos diferentes, pero 2 hombres de Dios, cada uno cumpliendo en su momento, en su etapa, ese encargo, esa carga, esa cruz, diría yo, que es ser vicario de Jesucristo. Decía así, explicando el misterio del bautismo del Señor, el Papa emérito Benedicto XVI, con palabras sencillas, pero muy exactas y muy profundas. Jesús fue de Galilea al río Jordán para que lo bautizara Juan. De hecho, acudían de toda Palestina para escuchar la predicación de este gran profeta, el anuncio de la venida del reino de Dios. Por eso en el rosario, antes de la misa, y mañana, Dios mediante, se rezarán los misterios luminosos, porque al menos 2 misterios de los luminosos se reúnen en esta fiesta de hoy del bautismo del Señor. Y para recibir el bautismo, aunque se llamara bautismo, no tenía el valor sacramental
del rito que celebramos hoy, es decir, del bautismo dentro de la Iglesia Católica. El que administraba Juan era un acto penitencial, un gesto que invitaba a la humildad frente a Dios, invitaba a un nuevo inicio. Al sumergirse en el agua, el penitente reconocía que había pecado, imploraba de Dios la purificación de sus culpas y se le enviaba a cambiar los comportamientos equivocados, casi como si muriera en el agua y resucitara a una nueva vida. Por esto, cuando Juan Bautista ve a Jesús, que en fila con los pecadores va para que lo bautice, se sorprende. Al reconocer en él al Mesías, al Santo de Dios, a aquel que no tenía pecado, Juan Bautista se refiere, ¿verdad?, manifiesta su desconcierto. Pero Jesús lo exhorta a no poner resistencia. Jesús manifiesta que vino al mundo para hacer la voluntad de aquel que lo mandó, para realizar todo lo que el Padre le pide. Aceptó hacerse hombre para obedecer al Padre. Este gesto revela ante todo quién es Jesús. Es el Hijo de Dios, verdadero Dios como el Padre. Es aquel que se rebajó para hacerse uno de nosotros. Aquel, según cita San Pablo, carta a los Filipenses, aquel que se hizo hombre y aceptó humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Quiere hacerse en todo uno de nosotros y se pone realmente en la fila de los pecadores. Él que no tiene pecado, deja que lo traten como pecador, para cargar sobre sus hombros el peso de la culpa de toda la humanidad, también de nuestra culpa, es decir, la de nosotros, pecadores, ¿verdad? Hasta aquí la cita de una homilía que pronunció el Papa Benedicto XVI hace unos años. Y esta explicación tan sabia, tan sencilla de Benedicto XVI, a mí me ha recordado una cita de un mensaje que vamos a leer, del Señor, que decía, año 91 era entonces: por el bautismo morís, hijos míos, en Cristo, al pecado, y las obras del cuerpo son destruidas, y dejáis atrás ese hombre viejo, y os convertís en Cristos. Por el bautismo morís al pecado y morís al mundo. Lo que recuerda también a San Pablo, en su carta a los romanos, cuando dice San Pablo: pues si vivís según la carne, moriréis, pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Si damos muerte al pecado, por así decirlo, viviremos en la vida de gracia. Por tanto, vivamos según el Espíritu Santo, dando muerte a las malas acciones del cuerpo, las pasiones que nos llevan al pecado. Para esto nos ayudará lo que los papas nos enseñan. Papa Francisco, Benedicto XVI y antes también papas santos ya canonizados, Juan Pablo II, Pablo VI y también, que ya está en los altares, San Juan XXIII. Y con la ayuda y las palabras de nuestra Madre, que en otros lugares y aquí especialmente nos han instruido para conocer y vivir mejor el Evangelio. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Juzgar a vivos y muertos. Santo. La Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, perdón de los pecados, resurrección de la eterna. Amén.